Hola, siguiendo con un resumen de temas que sintetizan el curso. Tenemos el teorema del transporte de Reynolds, transporte de Reynolds, que lo que me permite es escribir las leyes conservativas, conservativas de masa, calor o momentum, y entre paréntesis volumen, si la densidad es constante. ¿Ya? Las leyes conservativas son conservación de masa, conservación de calor y conservación de volumen, entendiendo que igual dentro de la masa aparece el tema con energía, e igual a mc cuadrado, todas esas cosas. Pero para efectos de ingeniería civil, nosotros podemos hablar perfectamente de que hay una conservación de masa, o sea, si eh, la masa cambia solo por producto de cosas que están entrando o saliendo, o eventualmente de que haya algún tipo de reacción química que haga que esa masa ya cambie de forma. ¿Ya? Eh, Todo eso, esa parte de reacciones químicas se va a ver con mayor detalle en el curso de Ingeniería Ambiental. Para efectos de este curso de acá, tenemos, por ejemplo, si la densidad es constante, el principio de conservación de masa quedaría escrito entonces como un principio de conservación eh, de volumen, donde dB a dt es igual al caudal que entra menos el caudal que sale, donde B es el volumen del volumen de control, Q que entra es el caudal afluente, donde afluente quiere decir de que entra, y QS, perdón, es el caudal efluente que sale. ¿Ya? El volumen de control puede ser algo grande, pero también eventualmente da pie para volúmenes de control pequeños, infinitesimales. Eh, en términos de los caudales que entran y los caudales que salen, siempre destaco que para efectos del volumen de control, todo lo que entra es un forzante externo. Vale decir, si yo tomo un jarro y lleno el jarro con agua de la llave, la cantidad de agua, el caudal que va a estar entrando al jarro, no depende del jarro, sino que depende de la llave. Y la llave está fuera del volumen de control. ¿Ya? En cambio, si el caudal que sale, esto de acá, sí depende de lo que ocurre en el volumen de control. Volumen de control. Y aquí aparece todo lo que se conoce como las leyes de cierre. De cierre, que me permiten calcular el caudal de salida como una función de lo que ocurre dentro del volumen de control. ¿Ya? En particular, eh, hay varios ejemplos, donde el primer ejemplo estaría dado, por ejemplo, por un orificio de salida. ¿Ya? Este es un volumen de control, donde dentro de este volumen de control vamos a tener agua hasta un cierto nivel H, un líquido H, y tenemos que el caudal de salida va a ser el área del orificio por la raíz de 2GH. ¿Ya? Al final lo podemos aplicar acá. O bien, podemos aplicar Bernoulli.
ya que conocen ese sistema. Cuando decimos Bernoulli en uno igual Bernoulli en 2 depende de las pérdidas, etcétera. Las pérdidas friccionales, sí, también se obtienen relaciones de este estilo, que nos permiten, sobre todo para el caso de los caudales, que salen por tubería o por orificio, nos permiten relacionar cuál es el caudal de salida en función de la carga de agua que existe en el estanque. Y con eso determinar, por ejemplo, la tasa a la cual se estaría vaciando un estanque. Y Bernoulli nos permite encontrar entonces ahora una de estas leyes de cierre para poder calcular cuánto es el caudal de salida en función de lo que está ocurriendo dentro del volumen de control. La altura de escurrimiento, la presión o lo que sea. ¿Ya? En el caso de los vertederos, en el caso de un vertedero, este es un vertedero, lo que ocurre con los vertederos que va hacia acá es que se tiene agua, se tiene una carga de agua sobre el vertedero, H, y por aquí lo que está haciendo es salir un cierto caudal Q sub S, donde en este caso de acá el caudal Q sub S va a estar dado por eh, B por H por la raíz de 2G H, donde B es el ancho y H sería la carga, la altura de agua que existe en el estanque. ¿Ya? Y el caudal de salida entonces sigue dependiendo de la raíz de 2GH. Lo que hay detrás de eso es que la velocidad de salida hay una transformación entre energía potencial y energía cinética. La altura de presión se traduce completamente en una altura de velocidad. Y en este caso de acá, el área de salida ya no sería el área física de un orificio, sino que estaría dado por el ancho, B, y este valor de H. Y generalmente en estas cosas de acá está acompañado por un coeficiente, C, que depende de las propiedades del vertedero y una serie de otras cosas. ¿Ya? Este es el vertedero. El agua vierte por arriba del vertedero. Y el otro de los casos que se tiene, imagínense hay una tubería, donde acá en la tubería, acá hay un medio granular, medio granular, donde el espesor es un tapón, imagínense un tapón, es una tubería, y por acá está pasando el caudal Q de salida, que está saliendo, imagínense un estanque que nosotros tenemos por ahí arriba. Lo que se tiene es de que la velocidad, calculada como el caudal de salida dividido por el área de la tubería, ¿ah? Se puede escribir como menos K dividido por rho G por D gorro A de X, ¿ya? Donde K es la permeabilidad del suelo, ¿ya? Esa es una propiedad del suelo. En castellano va a estar en el enunciado, que estaría en el enunciado, y lo que se tiene entonces es de que la presión motriz va disminuyendo linealmente dentro de este tramo. Entonces, eh, ¿y por qué digo linealmente? Es porque K es propiedad del suelo. O sea, si K no cambia en el suelo, eso es una constante desde el punto de vista matemático. Rho G es una constante desde el punto de vista matemático, el caudal de salida es una constante desde el punto de vista matemático y el área también es una constante. Por lo tanto, si llega a que de P a de X, independientemente cuál sea el valor de todas esas cosas de ahí, es una constante, por lo tanto la presión cae linealmente en este interior. Eh, y como resultado se tiene que esto acá es igual a menos K dividido por rho G por la presión motriz en 2 a la salida menos la presión motriz en 1 dividido por E. ¿Ya? La diferencia de presiones motrices, donde la presión motriz en 1 se puede decir, bueno, esta cosa está descargando la atmósfera y por lo tanto hay presión atmosférica. Y la presión en uno se puede relacionar con la presión acá en el estanque y aquí se encuentra entonces una relación para decir el caudal en función de la presión en el estanque
donde ya no sería una relación del tipo proporcional a la raíz de la carga del estanque, sino que sería proporcional a H, ¿ya? Una relación lineal proporcional con H. Todo esto acá son, como yo les dije, son leyes de cierre, que son las que nos permiten relacionar cuál es el caudal de salida en función de las propiedades de lo que está ocurriendo, de qué es lo que está ocurriendo en el estanque, dentro de nuestro volumen de control. Y hay diferentes estilos, ¿ya? Eh, por lo tanto, lo que ustedes tienen que poner énfasis es en parametrizar bien el volumen, un problema geométrico. Caudal de entrada generalmente es un dato, ¿ya? Entra un caudal Q0. El caudal de salida depende de lo que está ocurriendo dentro del volumen de control. Entonces, una de las cosas interesantes que aparece en este sistema es de que como la salida depende de lo que está ocurriendo dentro del volumen de control, eventualmente yo podría pensar en equilibrios en el régimen permanente, donde dBA de t es igual a cero, por lo tanto hay un equilibrio entre el caudal que entra, tiene que ser igual al caudal que sale, y por lo tanto se ajustan las cosas que va a estar ocurriendo dentro del volumen de control de manera tal de poder encontrar este equilibrio. Como lo pueden ver, ustedes tienen un jarro, lo comienzan a llenar, no sé, con un embudo, comienzan a llenar el embudo con agua. En un minuto va a comenzar a aumentar el nivel de agua dentro del embudo, pero va a llegar algún momento que se alcanza el régimen permanente, donde, en el contexto de esta salida, se alcanza una altura dentro de mi volumen de control, tal que el caudal de salida sea igual al caudal de entrada y por lo tanto llegué a un equilibrio de entradas con salida donde planteo una solución para el régimen permanente. ¿Ya? Esas soluciones del régimen permanente son importantes de considerar y evaluar porque son las que me permiten decir a priori qué es lo que va a estar ocurriendo con el sistema, independientemente de si yo resuelvo o no una ecuación diferencial. eh, Puedo tener una idea de si es que a priori, no sé, pues el estanque se me va a desbordar o no se me va a desbordar, pensando solamente en el régimen permanente que me caracteriza las máximas o mínimas alturas que yo podría tener en el sistema. ¿Ya? Resolver la ecuación diferencial me permite estudiar el transiente, pero el régimen permanente me permite a priori saber qué es lo que va a estar ocurriendo en términos de cuáles son los valores máximos y mínimos de las alturas o lo que sea que yo tengo dentro de mi volumen de control, eh, si es que yo dejo el sistema evolucionar durante mucho rato. Eso sería teoría de transporte Reynolds, principalmente para efectos de conservación de volumen, que es un caso particular de la conservación de masa cuando estamos hablando de una densidad constante del volumen de control. Eh, Caudal que entra es dato, forzante externo. Caudal que sale depende de lo que está ocurriendo en el volumen de control y ahí se necesitan parametrizaciones diferentes que se escriben en la ecuación de continuidad para poder analizar ya sea regímenes permanentes o bien todo lo que es el transiente. Eso, nos vemos.